Buenos días, familia. Nos alegra que compartas este tiempo con nosotros y puedas recibir la palabra de Dios para tu vida. Como cada domingo, nuestra transmisión estará disponible en los horarios habituales de la reunión. Te invitamos a que puedas tomarte un tiempo para disfrutar y recibir algo especial. Síguenos en nuestras redes sociales para que puedan llegarte las notificaciones. Buscamos que este tiempo sea único y puedas disfrutarlo en familia. Te recordamos que puedes disfrutar de nuestra reunión desde cualquier dispositivo que cuente con las aplicaciones de Facebook y YouTube. Nos encantaría recibir una selfie de tu familia disfrutando de nuestra reunión. Se la puedes mandar a tu líder y él nos las hará llegar. Sabemos que durante este tiempo pueden surgir dudas o sugerencias. Te hago la invitación a que puedas comunicarte con nosotros, ya que contamos con un equipo de asistencia técnica, el cual te podrá ayudar a resolver cualquier tipo de duda. Qué bueno que ya estés listo para recibir la palabra de Dios en voz de nuestro pastor, porque recuerda que desde casa también somos iglesia. Bienvenido una vez más y recuerda, somos iglesia, somos familia, somos Redmi. I've got a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this.
Quiero más de ti, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar. Pues te he podido ver. Y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie
¿Qué tal, familia? Es una bendición saludarlos nuevamente a través de este medio. También queremos agradecer a todas las personas que ya están conectadas en diferentes puntos de la República Mexicana. Vamos a continuar con nuestra serie de emociones bajo control y voy a pedirles a que lean la pantalla o ahí en sus Biblias el Salmo 34, versículo 4. Dice de esta forma, en la traducción del lenguaje actual: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Vamos a hacer una breve oración para introducirnos a esta palabra. Señor, queremos darte muchas gracias por todos nuestros hermanos, amigos, familiares que están conectados ya a esta pantalla o a este audio, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Permítenos que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos cambie, nos transforme. Nuestro oído está atento, nuestro corazón presto y nuestro espíritu correcto para recibir de parte tuya en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, le he titulado a este tema El valiente miedoso. El valiente miedoso, porque en este versículo que acabamos de leer hay un hombre que está pidiendo la ayuda de Dios. Este hombre es David, un hombre que de alguna forma nos describe a nosotros, porque mucho antes de este Salmo 34 solo conocíamos un aspecto de su vida. ¿Qué aspecto de su vida? Conocíamos que él era un pastor de ovejas muy joven, un adolescente casi. Se caracterizaba porque era un hombre muy valiente. Dentro de su haber, él era un músico magistral que ejecutaba el arpa de una manera extraordinaria. La historia enseña que era un compositor. De hecho, la mayoría de los salmos fueron compuestos por él. Entonces, es un hombre exitoso. Y por si fuera poco, la Biblia enseña que él había asesinado a algunos leones, algunos osos que querían destruir a sus ovejas. Nada más se le puede pedir a este hombre. Y cuando parecía que él ya lo había conquistado todo, se le presenta la gran oportunidad un día de derribar a ese gigante de casi 3 metros llamado Goliat. ¿Usted puede ver en él alguna señal de temor? ¿Alguna señal de miedo? ¿Alguna señal de cobardía? Pareciera que no. Pero increíble, en 2 ocasiones el salmista David pide al Señor que lo libre o que lo libere de sus miedos o de sus temores. Es por eso el título de El valiente miedoso. Esto describe a David como un hombre de carne y hueso. Así que no se decepcione de este hombre, no se decepcione de este guerrero poderoso, conquistador, un hombre que no perdió ninguna de sus batallas. Sin embargo, le dice al Señor: líbrame de mis temores. Así que, estimado oyente, no te preocupes. Quizás nosotros, la mayoría de nosotros los seres humanos, escondemos nuestros temores, evadimos nuestros miedos. Ve en dónde los estás escondiendo, ve dónde los estás ocultando. Pero la intención de Dios en este día, en este tiempo, es ayudarte, es que tú superes, que vayas y conquiste y logres todo aquello para el cual tú ya fuiste llamado. Entonces, en nuestra vida hay situaciones que nos atemorizan, hay animales que nos intimidan, hay objetos los cuales no nos gustan mucho. ¿Sí? Creo que en el pasado y nuestra infancia de alguna forma vivimos todo esto. Podríamos decir entonces que hay personas que en algunos aspectos, en algunas áreas de su vida demuestran valentía, pero en otras ocultan la cobardía. Yo personalmente he convivido con personas fuertes, personas altas, que de pronto me sorprende la clase de miedo que se apodera de sus corazones. Y uno no puede concebir que una persona de tal tamaño, de tal porte,
pueda tener miedos. Sin embargo, repito, se hace presente en todas las personas. Así que dile a la persona que está a tu lado, no te preocupes si sientes miedo, es normal, es natural que sientas miedo. Así que esta es una ventaja ya a tu favor, ¿sí? Voltea a mirar a los que están a tu lado y seguramente hay algo al que temen, hay alguna situación al que temen, hay algún objeto al que temen, hay algún recuerdo del pasado al que temen. Pero hoy tenemos buenas noticias y vamos a combatir esto. ¿Qué es el miedo? Necesitamos conocer el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción. El miedo es un pensamiento. El miedo es una emoción que se activa tan pronto como el cerebro detecta una amenaza de peligro. Así que esta señal que recibe el cerebro es la que activa esta emoción del miedo de tal forma que anula nuestra capacidad de razonar. Nos quedamos sin pensar, por eso es que el miedo nos lleva a actuar de manera instintiva o de manera impulsiva. O sea, usted ve un león viniendo hacia ti y tú no dices, a ver, voy a estudiar cómo lo voy a atacar, ¿verdad? No, usted tiene que salir corriendo o enfrentarlo con el miedo, porque no es la valentía, es el miedo el que muchas veces nos impulsa. Así que desde esta forma como funciona el miedo. Puede estar en una etapa de 0 y en cuestión de segundo subir la adrenalina, ¿sí? Subir la emoción y eso es lo que nos hace correr, eso es lo que nos impulsa y nos da fuerza para salir huyendo del peligro. Así que es normal, decía yo, es natural, pero el hecho de que el miedo muchas veces paralice, obstruya, limite los sueños, los anhelos de nosotros como seres humanos, eso es lo malo. Hemos conocido personas, hemos visto personas que apoderados por la fobia, esto impide su vida a desarrollarla de manera normal. Entonces ahí está el extremo del miedo. Así que cuando el miedo se vuelve malo, yo quiero que vayamos a un pasaje de aquí, quiero obtener algunos puntos importantes porque decimos que el miedo no es malo, pero cuando se vuelve malo, te voy a dar algunas características de cuando el miedo se vuelve algo negativo, algo destructivo en nuestras vidas. Vayamos por favor a 1 Samuel capítulo 17, versículo 4 al 11 en la versión NVI, dice de esta forma, dice, un famoso guerrero oriundo de Gad salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros, llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos, también era de bronce como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. ¡Wow! ¡Qué historia tan triste a la vez e impresionante! Entonces, notemos que en este pasaje se describe a un hombre de casi 3 metros con una coraza y con una lanza que llegaba a los 60 kilos prácticamente. Y el aspecto de este gigante causaba terror en el pueblo de Dios.
Pero no solamente era eso. El gigante tenía fama de destruir a todos sus enemigos. Nadie había podido ganarle una batalla. Nadie había podido vencerle. Era lógico que causara miedo. Por eso es que le está pidiendo que no pierdan tanto tiempo y que una batalla entre dos hombres únicamente, y el vencedor serían los nuevos jefes y los otros serían los esclavos. Veamos entonces, mira, también estaban viviendo una cuarentena, porque durante 40 días Goliat salió en las mañanas, por las tardes, amenazando al pueblo de Dios. ¿Qué sucedió con este pueblo? ¿Qué sucedió con su rey Saúl? En primer lugar, el miedo tomó control de sus vidas. ¿Cómo es que el miedo toma control de nuestras vidas? Por lo que vemos. Recuerde que la emoción se activa a través de nuestros 5 sentidos. Por lo que el pueblo vio, ¿qué vio? Vio un gigante con un título de invencible. Aparte de que su aspecto era un tanto feo, horrible, pues causaba terror. Así que el miedo toma control de sus vidas por lo que ellos vieron. Si tú analizas tu vida, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas, que muchos de los miedos que han venido a tu vida es por lo que has visto, por lo que has vivido. En segundo lugar, paralizó su capacidad de razonar. Vea cómo este pueblo, siendo miles de miles, no tienen una respuesta ante lo que este hombre está haciendo al pueblo de Dios. El miedo entonces paraliza tu capacidad de razonar, como lo veíamos hace un momento. No piensas, ¿sí? Alguna vez estábamos platicando qué hubiésemos hecho nosotros, quizás, ¿verdad? En ese momento. Digo, bueno, como buenos mexicanos le echamos un montón. ¿O no es así? Como buenos mexicanos, yo creo, nos ponemos de acuerdo, ¿saben? Mira, yo les salgo al frente y tan pronto como yo vaya al frente, ustedes salen detrás y de que le pegamos, ¿no? Pero así pensamos. Pero cuando el miedo nos controla, nos elimina la capacidad de razonar. Y el pueblo no estaba razonando, no estaba pensando. Ni siquiera, imagínense, menciona la Biblia, que oraran, que le pidieran la ayuda a Dios. Vea hasta dónde el miedo anula nuestro entendimiento. En tercer lugar, cuando el miedo está en control de nuestras emociones, el miedo nos hace ver cosas que no existen. Cosas que no existen. Por eso alguien dijo por ahí que el miedo son simples pensamientos, porque los pensamientos son muy poderosos. Por ejemplo, estadísticamente nosotros los seres humanos tenemos más de 50 pensamientos diferentes al día, pero el 80% de ellos son pensamientos negativos o son pensamientos de temor. Eso habla de una mente controlada por el miedo, por esta emoción del temor. Así que vamos a cambiar esta situación y vamos adelante a conquistar todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que Dios tiene para nosotros, para ti como persona, como familia, como empresario, como profesionista, como lo que tú estés haciendo. Yo sé que esta cuarentena ahí en la casa, estamos viendo las noticias, cómo las personas están perdiendo, no solamente los que ya perdieron sus empleos, los pequeños y medianos empresarios están perdiendo sus empresas. El miedo se está apoderando de sus corazones. Creo que ya no tenemos tanto miedo a enfermarnos del COVID-19, sino ahora, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Son los temores que las personas están viviendo actualmente. Leía la noticia a principio de este día que en Estados Unidos la gente se está suicidando. La gente está viviendo una situación de presión emocional, de depresión y de muchos sentimientos encontrados ante esta situación que vivimos. Oramos al Señor para que Dios traiga paz a sus vidas y sus corazones. Así que hoy, por eso Dios nos da esta palabra, porque hay esperanza para cada uno de nosotros. Entonces, el miedo te hace ver cosas que no existen. Yo creo que vieron al gigante mucho más grande de lo que parecía.
Y para muestra un botón, yo creo que todos nosotros cuando éramos niños y mayormente los que crecimos en lugares donde, en las rancherías, donde no había luz eléctrica, de pronto a medianoche, 1 de la mañana, escuchamos un ruidito en la puerta. ¿Y qué pasaba? Algo se activaba, ¿verdad? Y los padres nos decían, es el coco, ¿sí? O en algunos lugares el hombre del costal, etcétera, etcétera, ¿sí? Se activaba el miedo. Y era un simple airecito que hacía sonar la puerta, pero nosotros nos imaginábamos lo peor. Eso es lo que hace el miedo. Date cuenta, cuando tú estás ante un desafío, dices, ¿y qué tal si no puedo? ¿Y qué tal si me gana? ¿Y qué tal si no lo logro? ¿Y qué tal si se burlan de mí? Practicamos el principio del y si, ¿verdad? Y si esto, y si aquello, y si esto más. Entonces, vea cómo el miedo ha tenido bajo control nuestras vidas por mucho tiempo, por muchos años. Pero hoy es el día de tu libertad, así como cuando David clamó y el Señor lo libró, el Señor también te va a librar el día de hoy. El miedo destruye la fe. El miedo destruye la fe si nosotros se lo permitimos. El pueblo de Saúl conocía a un Dios poderoso. El pueblo de Saúl conocía la palabra de Dios, sabía a quién recurrir, pero ellos permitieron que las palabras de este gigante los destruyeran. El miedo también, cuando permanece mucho tiempo ahí, cuando está tiempo ahí, se convierte en un espíritu que va mucho más allá de la fobia. Pero hoy rápidamente vamos a aprender cómo tener el miedo bajo control. Cómo someter ese temor que nos ha dominado por tanto tiempo. Créame que no estamos aquí porque no tengamos miedo. Yo he comprobado que siempre las personas que van encumbrando, las personas que han logrado, tuvieron que superar muchos miedos, a diferencia de algunos que se quedaron en el camino. Definitivamente esto es muy significativo. Por ejemplo, yo leía un artículo donde dice que cuando una persona trata de emprender por primera vez, si fracasa, hay un 40% de que lo vuelva a intentar una segunda vez. Y si fracasa la segunda vez, ya no lo va a volver a intentar la tercera vez, porque el miedo se apoderó de su ser. Y cuando nosotros leemos la historia de los hombres que han encumbrado en el éxito, te vas a dar cuenta que tuvieron que vencer los miedos una y otra vez, porque cada desafío, cada nuevo nivel, hay que superar los miedos que conllevan y las implicaciones que tienen subir a otro nivel. Así que, número 1, ¿cómo vamos a someter el miedo? Número 1, deja de oír tus pensamientos que están llenos de temor. Deja de escuchar esos pensamientos llenos de temor. Hay pensamientos positivos, hay pensamientos de fe, hay pensamientos de sueño, hay pensamientos de anhelo. Escucha esos. Quizás tu propio pensamiento te va a decir, no, pero si eso nunca se ha hecho, eso nunca se ha logrado, eso ni se te ocurra. Eso significa entonces que vas por buen camino. Porque lo único que muchas veces hacen esos pensamientos negativos o esas personas que nos rodean es emular a su propio fracaso. Así que adelante, llénate de Dios. David en este desafío trajo a su memoria las palabras del Señor. Él dijo en el Salmo, en 1 Samuel capítulo 17, 45 al 17. Vamos a leer también rápidamente, que dice de esta manera, dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David trajo a su memoria la palabra de Dios. Lo que Dios es, lo que Dios dice que hará, es lo que nosotros constantemente tenemos que recordar. Escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios.
Llénate de estos pensamientos. Ten confianza en el poder de Dios. En segundo lugar, aliméntate todos los días de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra viva que nos fortalece, que nos inunda, que cuando estamos desanimados puede fortalecer nuestro corazón. No solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Al igual que nuestro cuerpo necesita el alimento diario, nuestro espíritu, nuestra alma tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Desconéctese un poco del televisor. Por ahí escuchaba, o mejor dicho, vi un meme que decía, oye, ¿y tú de qué te enfermaste? Estaba hospitalizado y él respondió viendo noticias. ¿Sí? Vea, de verdad que las noticias no tienen nada alentador, todo es cada vez más alarmante, el número de muertos va creciendo, entonces no nos ayuda en mucho. Cuídate, pero aliméntate de la palabra de Dios. Aléjate de las personas negativas, aléjate de las personas que critican, aléjate de las personas que sabes muy bien que no te van a ayudar. Aliméntate de Dios y aliméntate de su palabra. Número 3, deja que Dios te llene con su espíritu. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 en la Biblia para todos dice de esta manera: porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes. Oiga, qué declaración tan poderosa. Porque el espíritu de Dios que Dios nos ha dado no nos hace cobardes. Ahí está la respuesta, hermanos. Ahí está la respuesta, amigos. El espíritu de Dios es la clave. Con el espíritu de Dios podemos someter nuestras emociones y podemos ponerlo bajo control de su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios la respuesta. Llénate de Él. Y luego dice el versículo, ¿cómo? Sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Esas tres cosas que vienen a llenar, que vienen a fortalecer nuestro espíritu, que vienen a fortalecer nuestras emociones por medio de su Espíritu Santo, nos va a dar la paz, la tranquilidad para lograr todo aquello para lo cual fuimos hechos. Porque tú fuiste hecho para hacer cosas grandes. Dios, nuestro Señor, nos diseñó con un propósito. Si no, ¿qué caso tendría que la Biblia dijera que fuimos elegidos desde antes de la constitución del mundo? Vea, antes de que tus padres, antes de que tus abuelos nacieran, antes de que nuestros padres siquiera se conocieran, Dios ya había visto nuestro nacimiento. Dios ya había visto que íbamos a estar en esta tierra con un propósito. Así que yo creo que nos identificamos con este valiente miedoso llamado David. ¿Sí? Ya no permitamos que el miedo siga en control de nuestras emociones, de nuestras vidas. Y si no, no nos va a permitir vivir plenamente. Dejemos que el Señor llene nuestros corazones. No sé a ti qué te atemorizaba, no sé a ti qué te ha impedido buscar de Dios, leer su palabra, no sé cuál ha sido el miedo que te ha controlado para no hacer algo nuevo, para no hacer algo diferente, para no emprender, yo no sé. Pero yo quiero que en esta hora, a través de una oración, tú deposites y entregue tus miedos al Señor. Así como leímos al principio en este versículo, David dice, le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva, me libró del miedo que tenía. No hay problema si tienes miedo, no lo ocultes. El Señor conoce nuestros corazones. Así que tú que no estás viendo por primera vez a través de esta pantalla, y aún no has recibido a Cristo en tu ser, en tu corazón, yo quiero invitarte a orar en estas palabras muy sencillas y después en una segunda oración quiero hacer una oración para que el Señor te ayude, te libere de tus temores y sometas ese miedo bajo la voluntad del Espíritu Santo. Oramos todos aquellos que nos ven por primera vez, repitan conmigo estas palabras. Señor Jesús, queremos agradecerte por esta palabra. Definitivamente mi vida ha estado llena de temores porque no te conocía, Señor, pero hoy he escuchado tu palabra y reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario
para liberarme y para salvarme. Yo te abro mi corazón, Señor, perdona mis pecados y borra toda mi maldad. Y sé tú mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a orar por todos aquellos que ya conocen al Señor, pero aún siguen siendo presos de sus temores. En esta hora vamos a pedirte, vamos a decirle al Señor también que te libere. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todas las personas que nos están viendo a través de esta pantalla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si sus temores, Señor, han sido descontrolados, Padre, y esto los ha limitado, esto los ha impedido y los ha paralizado de avanzar en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de temor de sus vidas salga en el nombre poderoso de Cristo Jesús y sean liberados ahora mismo, sean libres de todo temor, todo miedo que por mucho tiempo y por muchos años se apoderó de ellos, ahora mismo se va de sus vidas, Señor, y queda bajo control de tu Santo Espíritu, Señor, sus emociones, que sus emociones sean sanadas, sus emociones sean, Señor, positivas, sus emociones sean espirituales también, Dios. Los ponemos bajo tu especial cuidado y nos declaramos libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias te damos en esta hora, Padre, porque la fe será más grande y más poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Yo creo que nos quitamos un peso de encima. Disfrutemos esta libertad con que Cristo nos hace libres. Y recuerde que cada vez que el miedo quiera apoderarse en nuestras vidas, el Espíritu Santo es más poderoso. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por conectarte una vez más con nosotros. Y recuerda, somos iglesia, somos familia, somos Red Mil.